Hola, hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y a los que aún no lo son, pero que estoy segura que lo serán después de este vídeo. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un territorio, digamos, explosivo. Algo que he estado guardando, algo que me ha estado rondando la cabeza y que finalmente me siento lista para compartir con ustedes. Sé que muchos de ustedes me siguen por mi contenido sobre viajes, moda, belleza y bueno, un poco de todo lo que se me ocurre, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo completamente diferente. Algo que involucra a uno de los hombres más guapos, talentosos y, bueno, irresistiblemente encantadores del planeta, Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. Kerem Bürsin. El actor turco que ha robado corazones en todo el mundo. Y, aquí viene la bomba, yo. Porque hoy, mis queridos amigos, voy a revelar nuestra conexión secreta. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿cómo? Tranquilos, respiren hondo. No se trata de un romance secreto ni de una boda sorpresa en una isla paradisíaca, aunque, quién sabe, tal vez en el futuro, pero sí se trata de una conexión que va más allá de lo superficial, una conexión que he guardado para mí durante mucho tiempo y que hoy, finalmente me siento lista para compartir con ustedes. Antes de que empecemos con todo el drama, con todas las revelaciones, con todos los secretos. Redoble de tambores, por favor, les pido que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Porque después de este vídeo, les prometo que no querrán perderse nada. Así que sin más preámbulos empecemos a desentrañar este misterio. Bueno, a ver por dónde empiezo. Para entender nuestra conexión, necesito retroceder un poco en el tiempo. No voy a revelar mi edad exacta, una dama nunca lo hace, pero digamos que he estado siguiendo la carrera de Kerem desde sus inicios. Desde sus primeras apariciones en la televisión, supe que tenía algo especial. No era solo su apariencia física, que admitámoslo, es de otro mundo, sino también su carisma, su talento y esa chispa en los ojos que te dice que es una persona genuina y apasionada por lo que hace. Al principio mi admiración era como la de cualquier otra fan. Veía sus series, lo seguía en redes sociales, leía entrevistas y suspiraba por él como cualquier otra persona. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi en pantalla. Era una serie poco conocida, un papel secundario, pero incluso en ese pequeño rol, irradiaba una energía magnética. Era como si la cámara lo amara, capturando cada gesto, cada mirada, cada matiz de su actuación. Ya entonces, en ese pequeño papel, se podía intuir el gran talento que estaba por venir. Busqué su nombre en internet, devoré cada artículo, cada foto, cada vídeo. Quería saberlo todo sobre él. Y como muchas otras fans, me uní a foros y grupos de redes sociales dedicados a Kerem. Compartíamos fotos, opiniones, análisis de sus actuaciones y, por supuesto, nuestros suspiros colectivos. Era una locura hermosa. Pero con el tiempo mi admiración se transformó en algo más profundo. Empecé a estudiar sus entrevistas con más detenimiento, a analizar sus personajes, a investigar sobre sus proyectos y a seguir de cerca su trabajo filantrópico. Y cuanto más aprendía sobre él, más me daba cuenta de que compartíamos valores y pasiones en común. No me conformaba con admirar su belleza y su talento, quería entender su forma de pensar, sus motivaciones, sus inquietudes. Leía entre líneas en sus entrevistas, buscaba patrones en sus decisiones profesionales, analizaba sus discursos y publicaciones en redes sociales. Quería ver más allá del actor famoso y descubrir al hombre detrás de la imagen pública. Por ejemplo, ambos somos defensores de la educación y la igualdad de oportunidades. Él ha participado activamente en proyectos para ayudar a niños desfavorecidos a tener acceso a una educación de calidad, y yo, por mi parte, siempre he creído que la educación es la clave para un futuro mejor. Recuerdo haber visto una entrevista suya en la que hablaba con tanta pasión sobre la importancia de la educación para los niños que no tienen acceso a ella, que me conmovió profundamente. En ese momento sentí una conexión aún mayor con él. Pensé, este hombre no es solo guapo y talentoso, también tiene un gran corazón y una profunda conciencia social. Yo misma he participado en proyectos locales para recaudar fondos para becas estudiantiles y organizar talleres educativos para niños de bajos recursos. Es algo que me apasiona y que me llena de satisfacción. También compartimos un amor profundo por los animales. Él tiene un perro precioso llamado Héctor que es como de la familia, y yo, bueno, ustedes saben que mi gato, Mr. Bigotes, es el rey de la casa y mi compañero inseparable. A Kerem se le ve a menudo paseando a Héctor por las calles de Estambul y comparte fotos y vídeos de su adorable mascota en sus redes sociales. Es evidente que lo ama con locura. Yo por mi parte siempre he sido una amante de los animales. Desde pequeña he rescatado perros y gatos callejeros y he luchado por los derechos de los animales.
Mr. Bigotes es más que una mascota, es mi compañero, mi confidente, mi familia. Lo adopté hace unos años de un refugio local, y desde entonces ha llenado mi vida de alegría y ronroneos. Pero la conexión más importante, la que realmente me hizo sentir que había algo más allá de la simple admiración, es nuestra pasión por el cine y la narración de historias. Kerem es un actor increíblemente versátil que ha demostrado su talento en una amplia gama de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Y yo, bueno, ustedes saben que me encanta contar historias a través de mis vídeos. Para mí crear contenido es una forma de expresión, una manera de conectar con la gente y de compartir mis ideas y mis experiencias. Siempre he admirado su capacidad para transformarse en diferentes personajes, para transmitir emociones complejas y para conectar con el público a un nivel profundo. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo, y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. Yo, por mi parte, siempre he amado el cine. Desde pequeña, he escapado a las salas de cine para perderme en mundos imaginarios y vivir aventuras a través de los ojos de otros personajes. Y con el tiempo decidí que quería crear mis propias historias y compartirlas con el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace algunos años decidí escribir un guión para una película. Siempre he soñado con ver mis historias en la pantalla grande y finalmente me decidí a dar el primer paso. Era una historia de amor, sí, lo admito, pero no era la típica comedia romántica predecible. Era una historia de amor profunda y compleja, que exploraba temas como la pérdida, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Era una historia que me había estado rondando en la cabeza durante mucho tiempo, una historia que sentía que necesitaba contar. Era una historia sobre dos personas que se encuentran en un momento difícil de sus vidas, que se enamoran a pesar de sus heridas y que luchan por construir un futuro juntas. Era una historia sobre la capacidad del amor para sanar, para perdonar y para dar esperanza. Cuando terminé de escribir el guión, supe que tenía algo especial entre manos. Pero también supe que necesitaba un actor excepcional para interpretar al protagonista masculino. Un actor que pudiera transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la complejidad del personaje. Un actor que pudiera conectar con el público a un nivel emocional profundo. Y ahí fue cuando Kerem Bürsin me vino a la mente. No era solo por su atractivo físico, que es innegable, sino también por su talento, su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada. Él tenía la capacidad de hacer que el público se enamorara de él, pero también de hacer que sintiera su dolor, su frustración y su esperanza. Él era el actor perfecto para dar vida a mi personaje. Sé que suena descabellado, ¿verdad? Una simple mortal como yo soñando con que Kerem Bürsin interprete el papel principal en mi película. Pero no podía evitarlo. Sentía que él era el actor perfecto para el papel. Su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público eran exactamente lo que necesitaba para dar vida a mi personaje. Era una idea ambiciosa, lo sé, pero sentía que tenía que intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo hecho. Era como si el universo me estuviera diciendo, tienes una gran historia que contar, y tienes al actor perfecto para contarla. No te rindas, sigue adelante. Así que, me armé de valor y decidí intentarlo. Investigué sobre su agente, conseguí su dirección de correo electrónico, sí, lo sé, soy una acosadora en potencia, y le envié el guión. Fue una tarea de investigación exhaustiva. Pasé horas buscando información en Internet, contactando a personas que trabajaban en la industria del cine y preguntando a otros fans de Kerem si conocían alguna forma de contactarlo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logré encontrar la dirección de correo electrónico de su agente. Me sentí como una espía en una misión secreta. Le escribí una carta sincera, explicándole por qué creía que él era el actor perfecto para el papel y por qué estaba tan apasionada por la historia. En la carta le conté sobre mi amor por el cine, sobre mi pasión por la narración de historias y sobre mi sueño de ver mis historias en la pantalla grande. Le expliqué por qué creía que Kerem era el actor perfecto para dar vida al protagonista masculino de mi película, y le conté sobre las cualidades que admiraba de él, su talento, su carisma, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. También le expliqué los temas que exploraba mi película, el amor, la pérdida, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Le dije que creía que era una historia importante, una historia que podía conmover a la gente y hacerla reflexionar sobre el significado de la vida. No esperaba una respuesta, sinceramente. Sabía que estaba enviando mi guión a un actor de fama mundial, un actor que probablemente recibía cientos de propuestas al día. Pero aún así, sentí que tenía que intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo hecho. Era como lanzar una botella al mar, con la esperanza de que alguien la encontrara y leyera el mensaje. Pasaron semanas, luego meses, y nada. No recibí ninguna respuesta de Kerem ni de su agente. Empecé a perder la esperanza,
a pensar que mi guión había terminado en la papelera o, peor aún, que ni siquiera lo habían leído. Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si mi guión era realmente bueno, a pensar que quizás estaba viviendo en un mundo de fantasía. Me sentía decepcionada, frustrada y un poco avergonzada. Pensé, quizás esto era demasiado ambicioso para mí. Quizás debería conformarme con seguir creando vídeos para mi canal de YouTube. Pero entonces, un día, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la asistente de Kerem. Me decía que Kerem había leído mi guión y que le había encantado. Que estaba muy interesado en el proyecto y que quería reunirse conmigo para hablar sobre él. Casi me desmayo. No podía creer lo que estaba leyendo. Kerem Bürsin quería reunirse conmigo. Kerem Bürsin había leído mi guión y le había gustado. Era un sueño hecho realidad. Releí el correo electrónico varias veces, para asegurarme de que no estaba alucinando. Luego grité de alegría, salté por toda la casa y llamé a mi mejor amiga para contarle la noticia. Estaba eufórica. Me sentía como si hubiera ganado la lotería. La reunión fue increíble. Kerem era aún más encantador en persona de lo que imaginaba. Era amable, atento, inteligente y genuinamente apasionado por el cine. Me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo sincero. Me hizo sentir cómoda y relajada desde el primer momento. Hablamos durante horas sobre mi guión, sobre el personaje, sobre la historia. Me hizo preguntas perspicaces y me dio ideas brillantes. Fue una conversación inspiradora y emocionante. Me sorprendió su conocimiento sobre el cine, su atención al detalle y su pasión por la narración de historias. Me di cuenta de que no era solo un actor talentoso, sino también un verdadero amante del cine. Al final de la reunión, Kerem me dijo que quería interpretar el papel. Que le había encantado la historia y que estaba convencido de que podíamos crear algo especial juntos. No podía ser más feliz. Mi sueño se había hecho realidad. Kerem Bürsin iba a protagonizar mi película. Por supuesto, el camino no ha sido fácil. Conseguir financiación para una película independiente es un desafío, especialmente cuando se trata de una historia original y no de una adaptación de un libro o una secuela de una película existente. Hemos tenido que superar muchos obstáculos, enfrentar muchos rechazos y trabajar muy duro para convencer a los inversores de que nuestra película vale la pena. Pero Kerem ha sido un gran apoyo durante todo el proceso. Ha utilizado su influencia para ayudarme a conseguir inversores y ha estado presente en todas las reuniones y presentaciones. Él cree en mi visión y en mi historia, y está dispuesto a hacer todo lo posible para que nuestra película se haga realidad. Y aquí es donde llegamos a la parte de la conexión secreta. Porque aunque Kerem y yo no somos pareja todavía, hemos desarrollado una conexión muy especial durante todo este proceso. Compartimos una visión creativa, un respeto mutuo y una profunda amistad. Nos entendemos a un nivel que va más allá de lo profesional. Y creo que eso se reflejará en la película. Hemos pasado muchas horas juntos, trabajando en el guión, discutiendo los personajes, planeando las escenas y compartiendo nuestras ideas. Hemos reído, hemos llorado, hemos discutido y hemos aprendido mucho el uno del otro. Hemos construido una relación basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. No puedo revelar mucho sobre la película todavía. Todavía estamos en la fase de preproducción y no queremos revelar demasiados detalles. Pero puedo decirles que será una historia de amor inolvidable, una historia que les tocará el corazón y les hará reflexionar sobre el significado del amor, la pérdida y la esperanza. Será una película que les hará reír, llorar y pensar. Será una película que les dejará una huella imborrable en el corazón. Y puedo decirles que Kerem Bürsin será absolutamente increíble en el papel principal. Estoy segura de que su interpretación será memorable y que conquistará a todos los espectadores. Él se ha entregado por completo al personaje, lo ha comprendido a un nivel profundo y está dispuesto a darlo todo para hacerlo realidad. Estoy segura de que su actuación será nominada a premios y que lo consagrará como uno de los mejores actores de su generación. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Esa es mi conexión secreta con Kerem Bürsin. No es un romance secreto, ni una boda sorpresa, pero sí es una conexión profunda y significativa que ha transformado mi vida y me ha permitido perseguir mis sueños. Y estoy muy agradecida por ello. Y quiero que sepan que ustedes, mis suscriptores, son una parte importante de esta historia. Sin su apoyo, sin su cariño y sin su aliento, nada de esto sería posible. Así que gracias desde el fondo de mi corazón, por estar siempre ahí para mí. Su apoyo me da la fuerza para seguir adelante, para no rendirme y para perseguir mis sueños. Y ahora, antes de que me ponga demasiado sentimental, quiero resumir los puntos principales de este vídeo. Asterisco sí, soy una gran fan de Kerem Bürsin.
Asterisco sí, escrito un guión para una película que él va a protagonizar. Asterisco sí, tenemos una conexión muy especial que va más allá de lo profesional. Asterisco y sí, estoy increíblemente emocionada por el futuro y por todo lo que está por venir. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña ventana a mi vida. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Qué opinan de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría ver mi película? ¿Tienen alguna pregunta para mí? Dejen sus comentarios abajo y estaré encantada de responderlos. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Porque tengo muchas más historias que contar y muchas más aventuras que compartir con ustedes. Tengo planeado seguir compartiendo mi experiencia con la película, los avances del proyecto, entrevistas exclusivas y mucho más contenido relacionado. No se lo querrán perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.